La sentencia C-381 del 2000 de la Corte Constitucional Colombiana trata sobre el fuero sindical, específicamente sobre la constitucionalidad de ciertos plazos de prescripción y las reglas procesales que rodean las acciones de reintegro, restitución y levantamiento de fuero para trabajadores sindicales. Aquí se demandan parcialmente los artículos 3 y 6 del decreto 204 de 1957 que modificaron los artículos 114 y 118 del Código Procesal del Trabajo. ¿Qué se decidió? Hay 3 puntos a destacar. Primero, participación del sindicato en el proceso. La Corte declaró que las reglas del Código Procesal del Trabajo, que obligan al trabajador sindicalizado a conciliar con el empleador sin participación formal del sindicato, son exequibles solo con la condición de que el sindicato, a través de la junta directiva, sea notificado y claramente participe como parte en los juicios de levantamiento de fuero, reintegro y restitución, las figuras que mencionamos anteriormente. Segundo, la prescripción de la acción de reintegro o restitución. El artículo 6 del decreto 204, que modificaba el artículo 118 del Código Procesal del Trabajo, establecía un término de prescripción de 2 meses, contados a partir del despido, traslado o desmejora, para que el trabajador amparado por el fuero sindical presente su acción de reintegro o restitución. La Corte consideró a raíz de esto que aunque el derecho al fuero sindical es constitucionalmente protegido y fundamental claramente, el plazo de 2 meses de estas acciones no vulnera la Constitución, pues se considera razonable para asegurar prontitud en la protección del sindicato y evitar que el paso del tiempo deteriore gravemente el funcionamiento del mismo. Por tercero, levantamiento del fuero sindical. En cuanto a la acción del empleador de levantar el fuero, es decir, que se autorice legalmente el despido, el traslado, la desmejora de un trabajador sindicalizado, la Corte condicionó la constitucionalidad de la norma a que el empleador presente la solicitud inmediatamente después de que ocurra y tenga conocimiento de la causa que motiva dicha acción mencionada, ¿no? Este requisito debe concurrir para que no se vulneren los principios tanto de igualdad, de acceso a la justicia y de protección sindical. ¿Cuál es la importancia jurídica de la C-381 del 2000? Primero, que refuerza la idea de que el fuero sindical es un derecho de rango constitucional ligado al derecho a asociación sindical, amparado por el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. Segundo, que clarifica que aunque los derechos fundamentales no prescriben en sí mismos, las acciones específicas de hacerlos valer sí pueden tener plazos de prescripción, siempre que estos sean razonables y garanticen la efectividad. Por tercero, que introduce la participación del sindicato como parte necesaria en los procesos que afectan el fuero sindical. Esto protege no solo al trabajador de forma individual, sino a la estructura orgánica del sindicato como tal. Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sentencia C-381 del año 2000. Mi grupo está conformado por mis compañeros Madeleine Redondo, Viviana Castrillón, Edinson León y quienes habla Jean-Pierre Ortiz. Bueno, entonces, la sentencia C-381 del año 2000 tiene como tema principal el fuero sindical y su relación con el derecho de asociación. Problema jurídico. La demanda se centró en la constitucionalidad de la prohibición de que un juez laboral autorizara el despido de un trabajador amparado por el fuero sindical si la demanda para levantar el fuero no se había presentado inmediatamente después de la justa causa del despido. Decisión de la Corte. La Corte declaró exequible la norma, pero con una interpretación específica. Sostuvo que el término de 2 meses para solicitar el levantamiento del fuero sindical era prescriptivo mas no caducativo. Argumentos clave. La Corte enfatizó que el fuero sindical es una garantía para el sindicato, no para el trabajador individualmente. Su objetivo es proteger la libertad de asociación y la acción colectiva. El término de 2 meses busca dar celeridad al proceso de levantamiento del fuero para evitar que un trabajador aforado cometa faltas disciplinarias sin consecuencias inmediatas. Sin embargo, la Corte precisó que la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales se aplica a la protección del derecho a asociación,
La prescripción del término de 2 meses no anula la posibilidad de que el empleador acuda a la justicia para demostrar la justa causa del despido, aunque pierda el derecho a pedir el levantamiento inmediato del fuero. En conclusión, podemos decir que la sentencia C-381 del año 2000 busca como ese equilibrio entre la protección del derecho de asociación sindical y la facultad del empleador de terminar un contrato de trabajo con justa causa. Muchas gracias a todos. Cordial saludo, mi nombre es Edison León y con nuestro grupo hemos escogido la sentencia C-381 del 2000 de la Corte Constitucional. Con nuestro grupo hablaremos de este tema de gran relevancia en el derecho laboral colombiano. La protección del fuero sindical desde nuestra perspectiva como estudiantes, consideramos que la Corte hizo un esfuerzo interesante por equilibrar dos principios constitucionales importantes. Por un lado, la protección reforzada del derecho de asociación sindical y por otro, la seguridad jurídica y celeridad procesal en los conflictos laborales. Uno de los puntos que más nos llamó la atención fue la decisión de permitir la conciliación en los procesos de fuero sindical, siempre y cuando participe el sindicato. A primera vista nos pareció contradictorio porque el fuero sindical se entiende como una garantía de orden público, no disponible para las partes. Sin embargo, la Corte aclara que esta conciliación no puede realizarse solo entre empleador y trabajador, ya que el fuero protege intereses colectivos. Esta parte de la sentencia es pedagógica y muestra cómo la Corte busca no declarar inconstitucional una norma, sino integrarla para que sea compatible con la Constitución. Es un buen ejemplo de una sentencia integradora, que como estudiantes nos ayuda a comprender mejor las herramientas del control de constitucionalidad. Ahora bien, tenemos dudas frente al plazo de la prescripción de 2 meses para que un trabajador aforado demande su reintegro. Aunque la Corte lo considera razonable para proteger la estabilidad jurídica y la prontitud en los procesos, nos parece que 2 meses es un plazo excesivamente corto, sobre todo considerando que muchas veces los trabajadores desconocen sus derechos o no tienen acceso inmediato a asesoría legal. Esta regla puede terminar beneficiando al empleador que actúa de forma ilegal, simplemente porque el trabajador no actúa a tiempo. Nos parece que aquí la Corte privilegió la celeridad sobre la justicia material. Otro aspecto discutible es la exigencia de que el empleador solicite el levantamiento del fuero inmediatamente después de conocer la justa causa para despedir al trabajador. Aunque esto suena bien en teoría, la Corte no define claramente qué significa inmediatamente, lo que podría generar inseguridad jurídica o abusos interpretativos. Como estudiantes, esto nos muestra lo importante que es la técnica legislativa y jurisprudencial, para evitar ambigüedades que terminen afectando a las partes más débiles, como son los trabajadores. Y finalmente, valoramos que la Corte reconozca que el fuero sindical no solo protege al trabajador como individuo, sino al sindicato como sujeto colectivo, lo que refuerza la idea de que los derechos laborales tienen una dimensión colectiva. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Viviana Castrillón y les vengo a hablar un poco sobre la sentencia C-381 del 2000. En la sentencia C-381 del 2000, la Corte Constitucional protegió el fuero sindical como un derecho fundamental, no como una simple condición laboral. Esta sentencia declaró inconstitucionales dos cosas: permitir que el fuero sindical pueda ser conciliado en una audiencia como si fuera algo que el directivo sindical pudiera negociar libremente. La Corte dijo no, porque el fuero protege al sindicato, no solo al trabajador. El plazo de solo 2 meses para demandar el reintegro si el trabajador fue despedido sin autorización judicial. La Corte consideró esto injusto y violatorio del principio de igualdad, ya que otras condiciones laborales tienen hasta 3 años
para presentarse. El fuero sindical es una garantía constitucional para la organización sindical, no un derecho que pueda venderse o caducar tan fácilmente. Es una protección colectiva y no individual. La Corte estudió una demanda en contra de los artículos 114 y 118 del Código Procesal del Trabajo, modificados por el Decreto 204 de 1957. El artículo 114 permitía intentar una conciliación en caso de fuero sindical, pero la Corte dijo el fuero no puede negociarse porque protege al sindicato, no al trabajador individual. El artículo 118 establece que la acción de reintegro prescribía en solo 2 meses. La Corte consideró que ese plazo era demasiado corto y violaba el derecho de acceso a la justicia y al principio de igualdad. Con esta sentencia, la Corte protegió el derecho fundamental de asociación sindical y reafirmó que el fuero es una garantía colectiva, no un privilegio personal. El derecho laboral se defiende y no se negocia. De esto es lo que nos habla la sentencia C381 del 2000. Muchas gracias.